Bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo video aquí en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la fuga. No, Andrés, no esa fuga. La fuga es una forma musical. Vamos a ver. Según algunos teóricos, la fuga está considerada como una forma, pero dada que la estructura musical de la fuga es muy variada, algunos no la consideran como forma, sino solo como un estilo compositivo o como un proceso musical. De todos modos, solo por motivos prácticos, en este video vamos a llamar a la fuga como forma. Para este video vamos a explicar la historia de la fuga muy brevemente y nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la estructura musical de la misma. El término fuga viene del latín y la traducción textual significa huir o huyendo. Y la idea es una representación gráfica de una melodía huyendo de la otra. La primera vez que se utilizó esta palabra en un contexto musical fue en 1330, en un texto de teoría musical escrito por el teórico Jacobus Leodinensis. El libro, que es un tratado de 7 tomos, se llama Speculum Musicae, que literalmente significa el espejo de la música. De hecho, este es el libro más grande relacionado con la música que se conoce de la Edad Media. Y en él, el término fuga se refiere a la técnica de imitación. Es decir, dos instrumentos o dos voces que están realizando exactamente la misma melodía, pero uno comienza después del otro. Posteriormente, en el Renacimiento, el teórico Josefo Zarlino hizo una diferencia entre lo que actualmente llamamos fuga y lo que él llamaba imitación, que actualmente llamamos canon. Y finalmente es en el barroco que la estructura de la fuga se define como lo que hoy conocemos como esa forma. Y justamente esta se convierte en la principal forma durante el barroco, llevado a su máximo exponente por el gran maestro Johann Sebastian Bach. Y si bien durante el clasicismo su uso decae muchísimo, aún fue utilizado por grandes maestros como Haydn, Mozart, Beethoven, Shostakovich o Stravinsky. Bien, ahora sí hablemos de la forma. La fuga es una forma específicamente basada en el contrapunto imitativo. Y cuando decimos contrapunto, nos estamos refiriendo a que hay dos o más voces, pero todas son independientes de todas las demás. Y cuando hablamos de imitativo, nos estamos refiriendo que la melodía que una voz hace es imitada por la siguiente, y luego por la siguiente, y luego por la siguiente, y así sucesivamente. Ahora bien, como he mencionado anteriormente, en su estructura las fugas varían mucho, pero principalmente tenemos tres partes. Empezamos con la exposición. En esta parte se presenta la melodía principal de la fuga, que de ahora en adelante vamos a llamar sujeto. El sujeto, que normalmente es una melodía bastante corta, usualmente se presenta solo, es decir, sin ningún tipo de acompañamiento. Una vez que ha terminado de presentarse, entra la siguiente voz, presentando el mismo sujeto, pero a esta segunda entrada se la llama respuesta, y está una quinta más arriba. La voz que inicialmente hacía el sujeto empieza a ser un contrapunto, generalmente contrastante con el sujeto. Por ejemplo, si el sujeto está basado en notas muy largas, posiblemente este contrapunto va a ser de notas bastante movidas, o viceversa. Este contrapunto tiene el nombre de contrasujeto. Posteriormente, la siguiente voz hace su entrada y la siguiente, y así sucesivamente, hasta que todas las voces hayan hecho la presentación del sujeto. De esta manera, si tenemos una fuga a 3 voces, van a haber 3 presentaciones del sujeto. Si la fuga fuera a 4 voces, 4, y así sucesivamente. Siempre alternando estas entradas entre tónica, dominante, tónica, dominante. Dentro de esto vamos a hacer 3 consideraciones. El orden de las voces puede ser cualquiera. Por ejemplo, una fuga a 3 voces podría empezar con la segunda voz, y que después de la segunda voz presente el sujeto la primera voz y para terminar la exposición presente el sujeto la tercera voz. O bien cualquier otra combinación posible entre estas 3 voces. Segunda consideración. Hay 2 opciones,
Cada una de las entradas de la fuga puede ser exactamente igual o bien puede tener algunas pequeñas variaciones en las presentaciones que son hechas en la quinta. A estas variaciones se les llama mutaciones. Y finalmente, no todas las fugas tienen la respuesta una quinta más arriba. Algunas la tienen una cuarta más arriba. A estas fugas le damos el nombre de fuga plagal. Ok, todo esto parece súper complicado. Se va a volver más sencillo después de que escuchen este ejemplo. Suscríbete al canal. Ok, continuamos. En la segunda parte, que llamamos desarrollo o sección media, el uso del sujeto o del contrasujeto o de otros contrapuntos es mucho más libre, pero siempre utilizando al sujeto como elemento unificador. En toda esta parte, que generalmente es la más larga de la fuga, el sujeto puede presentarse completo o bien únicamente su inicio. En ese caso llamamos que son falsas entradas. A diferencia de la exposición, esta sección es modulante, es decir, que constantemente va cambiando de tonalidad. Una de las únicas restricciones que tenemos durante esta sección media es que el sujeto normalmente no debería presentarse solo, es decir, sin ningún tipo de contrapunto que esté yendo junto con él. Y durante el desarrollo es que suele presentarse algunos momentos en los que ni el sujeto ni el contrasujeto está presente. A estos breves momentos llamamos episodios. Normalmente, estos fragmentos son de carácter modulatorio y nos llevan de la tonalidad de una presentación del sujeto a la tonalidad de la siguiente. Y por eso mismo, muchas veces, estos episodios son de carácter secuencial. Y nuestra tercera parte es la reexposición. Ok, acá también tenemos otro problema de términos. Esta no es una reexposición textual, o por lo menos de la misma manera en la que se considera la reexposición en una sonata, por ejemplo. Entonces muchos no consideran que a esta parte haya que llamarla reexposición, sino sección final. Y justamente por eso es que a la parte anterior la llaman sección media. La reexposición o sección final, si quieren llamarla así, tiene tres características principales: volver a la tonalidad, el estreto y la coda. A ver, habíamos dicho que en la sección media estamos constantemente cambiando de tonalidad. Pues bien, para la sección final tenemos que volver a la tonalidad original con la que habíamos empezado la fuga. El estreto tiene la similitud con la exposición de que cada una de las voces presenta de nuevo el sujeto, pero con la diferencia de que en el estreto, cuando una voz presenta a su sujeto, antes de que la melodía termine, la siguiente voz ya ha empezado a presentar el sujeto. También es muy común en la sección final que se dé el uso del pedal, es decir, una nota larga y mantenida, generalmente en el bajo, a pesar de las armonías que produzcan las demás voces. Y la fuga termina con la coda, un pequeño número de compases que siempre es de carácter cadencial. Un tipo de fugas muy interesante es la fuga doble o triple. Dentro de esto hay dos variantes. En la primera tenemos dos sujetos que se presentan a la vez o con una pequeña diferencia de tiempo. En la respuesta también van a estar estos sujetos y así en cada una de las presentaciones de las voces. En la segunda variante tenemos dos sujetos, pero no presentados al mismo tiempo, sino hacemos la exposición de un sujeto y cuando termina toda la exposición, empezamos con la exposición del segundo sujeto y del tercer sujeto si es que fuera una fuga triple. Y la pregunta más importante: ¿cómo interpretamos una fuga? Las fugas, como se basan en el contrapunto, necesitan que muchas personas participen, como es el caso de un coro, de un ensamble de cámara o de una orquesta. O bien, pueden estar tocadas por un instrumento armónico, es decir, un instrumento que pueda tocar muchas notas a la vez.
como es el caso de una guitarra, un piano, un clavecín o un órgano. Cuando interpretamos una fuga, lo más importante es que se pueda reconocer claramente todos los contrapuntos y sobre todo la jerarquía de las voces. Obviamente, de un modo general, la voz más importante es la que está presentando al sujeto. Después vendría la que presenta al contrasujeto y después los contrapuntos libres. Estas voces van cambiando. Lo que en un momento está presentando el sujeto en la primera voz, después puede pasar a la tercera, a la segunda y así sucesivamente. Es útil hacer notar esta diferencia, estos movimientos de quién está presentando en cada momento el sujeto, el contrasujeto, los contrapuntos libres, y etc. De todos modos, como la técnica de cada uno de los instrumentos que he hablado anteriormente es bastante distinta, he invitado a algunos maestros que nos puedan explicar en su instrumento cómo poder interpretar correctamente una fuga. Con respecto a los instrumentos de teclado, el piano, el órgano y el clavecín, tenemos a la maestra Sachiko Sakuma. Para lograr técnicamente una buena interpretación de una fuga, les doy los siguientes consejos. Primero, conocer las voces. Tocar por separado, respetando la digitación, cada una de ellas. Hay que tener mucho cuidado en las segundas voces, donde generalmente comparte la interpretación la mano izquierda con la derecha. Segundo, independizar el toque de las voces. Esto se consigue tocando fuerte una de ellas y las otras dos piano. Eso hacer para cada una de las voces que intervienen en la fuga. Tercero, tocar con la misma articulación cada tema. El sujeto, el contrasujeto, todo ello tiene que tener una coherencia entre las voces que vayan a intervenir en la fuga. Finalmente, resaltar la entrada de estos temas mediante dinámicas. Generalmente se hace más fuerte cada una de las entradas para que auditivamente podamos reconocer. Además, si tenemos en nuestras manos un clavecín o un órgano, se sugiere jugar con los registros de estos instrumentos. Para hablarnos de la guitarra, tenemos al gran maestro Marcos Poña. Las dificultades y las técnicas para poder tocar una obra polifónica como una fuga en la guitarra, yo creo que aluden tanto al destaque de las voces y también a la tímbrica. Primeramente, el destaque de las voces se hace por medio de la fijación. Ambas manos, pero sobre todo la mano derecha, tiene que actuar con más tono muscular, por ejemplo, con más firmeza del dedo en algún momento, y también saber aflojar el dedo en otros momentos. Y eso a la vez con movimiento a veces más amplio y a veces más corto. Y por otra parte, una riqueza y a la vez problema de la guitarra es que cada una de las cuerdas tiene un timbre distinto. Nosotros normalmente en la mano derecha cambiamos de ángulos para poder tener una diversidad de timbres distintos, pero en el caso de una fuga tenemos que usar todos esos recursos más bien para lo contrario, para poder igualar y hacer lo más parecidas posible las voces con timbre igual. Y para hablarnos de técnica coral, he invitado al maestro Mateo Barrientos. Dos temas fundamentales en el trabajo del coro con las fugas. El primero, la cuestión rítmica. La complejidad rítmica es parte de la esencia de la fuga, entonces el coralista tiene que tener una idea lo más clara posible de las características rítmicas de su voz, cómo ésta se complementa con las otras voces, con sus desarrollos rítmicos y cómo todo eso se inscribe en el tejido general rítmico de la fuga. Una vez que esto está asimilado, pasamos al siguiente aspecto, que es el carácter de los temas y contratemas. Como saben, estos caracteres son contrastantes y el coralista tiene que conocerlos, identificarlos, apropiárselos para poder contribuir desde un punto de vista musical, obviamente, al desarrollo motívico de la fuga a través de la presentación de estos temas en determinados momentos.
Muchas gracias, querida Sachi, Marcos y Mateo, por estas brillantes explicaciones. Y finalmente en la orquesta. El principal problema que tenemos es que cada uno de los músicos solo conoce la línea melódica que toca él. Y normalmente desconoce completamente las otras voces. A diferencia del pianista o el guitarrista que conoce todas las voces porque él está tocando todo, o bien en un coro donde en el mismo pentagrama tú puedes ver las 4 voces. Entonces, para lograr una fuga correctamente interpretada, nuestra principal herramienta es trabajar el oído de los músicos de la orquesta y que todos ellos tengan una completa conciencia de cuál es el sujeto, cuál es el contrasujeto, para saber en qué momento tienen que resaltar y en qué momento tienen que cederle la palabra a alguien más. Les doy algunas técnicas para lograr esto. En primer lugar, es muy útil trabajar el sujeto y el contrasujeto de forma aislada y lograr que estos tengan una expresión musical perfecta en cada una de las voces que en algún momento de la fuga tocan el sujeto o el contrasujeto. Todo esto antes de empezar a tocar la fuga completa y con todos los contrapuntos y trabajar esto. Es decir, tocamos simplemente el sujeto, trabajamos el sujeto hasta que esté perfecto con todas las voces que lo tocan, el contrasujeto lo mismo, y recién empezamos a trabajar toda la fuga con todos sus contrapuntos. Sobre todo en orquestas no profesionales, es muy útil para que cada uno conozca en qué momento se está tocando el sujeto, tocar de principio a fin toda la fuga, pero solamente los que tocan el sujeto. Todos los demás están callados contando sus compases de cuenta hasta que les toque tocar el sujeto, o por lo menos alguna parte del sujeto. Y un siguiente paso a esto, similar a lo que Sachiko nos dijo que es útil en el piano, es que todos los que toquen el sujeto lo toquen fuerte. Inmediatamente terminan de tocar el sujeto, bajan a piano y el que está tocando el sujeto empieza a tocar fuerte. Esto nos ayuda a que cada uno de los músicos tenga conciencia de quién está en todo momento presentando la melodía principal, el sujeto. Y en orquestas formativas, sobre todo, es muy bueno tocar la fuga como está escrita y en determinado momento parar y preguntar a los estudiantes quién está tocando en este momento el sujeto. Continuar tocando y parar e ir haciendo estas preguntas para que los estudiantes empiecen a desarrollar el oído polifónico, para que empiecen a prestar atención a cada una de las voces que están sucediendo simultáneamente. Y con eso terminamos el video de hoy. Te recomiendo que busques fugas de Bach y las escuches y disfrutes de esta forma maravillosa. No te olvides de hacernos todas las preguntas que quieras que respondamos, mandándonos un mensaje al Facebook, al Instagram o dejándonos tu comentario, y de suscribirte, compartir este video, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.